Hola a todos. A continuación veremos el tema titulado Ecuaciones de valores equivalentes. Comenzaremos definiendo qué es una ecuación de valor equivalente. Una ecuación de valor es una igualdad entre dos conjuntos de obligaciones valuadas todas a la misma fecha, llamada fecha focal o fecha de evaluación. Todas las cantidades se llevan a esa fecha focal con el fin de que tengan el mismo valor en el tiempo. En la resolución de estos problemas se utiliza gráficas de tiempo-valor, en las que se representan las fechas de vencimiento de las obligaciones originales y cuando se realizan los pagos. Se puede utilizar tanto en el interés simple como en el interés compuesto. La fórmula que utilizaremos será la de monto, en donde es igual al capital que multiplica a 1 más la tasa de interés por el tiempo. En su forma más simple podría considerarse, como ejemplo, que la fórmula de monto a interés simple es una ecuación de valores equivalentes, ya que el monto equivale a un capital colocado a un tiempo y a una tasa de interés. A continuación realizaremos unos ejemplos. Este dice así. Una compañía firma un pagaré por 120,000 pesos a 3 meses con una tasa de interés del 23%. Al término del primer mes, contrae una deuda por 100,000 pesos para pagarla dentro de 2 meses sin intereses. 2 meses después de la primera fecha, acuerda pagar 150,000 en ese momento y para saldar el resto de la deuda, hacer un pago final 3 meses después de la última fecha, con un interés del 30%. Lo que tendremos que hacer es determinar el pago final convenido. Lo primero que debemos de hacer es analizar el ejercicio para poder separar las deudas de los pagos realizados. Entonces, se obtiene la primer deuda de 120,000 pesos a 3 meses con un interés del 23%. La segunda deuda fue un mes después de esta deuda, por 100,000 pesos, a 2 meses sin intereses. En cuanto a los pagos, 2 meses después de haber adquirido la primera deuda, se hace un pago por 150,000 pesos. Y lo que se busca es conocer cuál va a ser el pago final, 5 meses después de la primera fecha. Con base en este cuadro, se puede plantear la ecuación de equivalencias en donde las deudas deben de ser igual a los pagos. De esta idea proviene el nombre de ecuaciones equivalentes. Para resolver estos problemas se acostumbra a utilizar lo que se conoce como diagramas de tiempo y valor para representar la situación gráficamente. Entonces, interpretando el diagrama, tenemos que en el mes 0, la primera deuda que se contrae es de 120,000 pesos. En el ejercicio mencionaron que se va a pagar hasta dentro de 3 meses, con un interés del 23%. Después menciona que un mes después se vuelve a contraer otra deuda por 100,000 pesos y esta deuda se va a pagar a 2 meses después, es decir, en el mes 3. Pero recordemos, esta deuda es sin intereses. En el segundo mes se pagaron 150,000 pesos y 3 meses después se pagará el restante de la deuda. La X representa la cantidad que se trata de calcular. Ahora bien, para determinar las equivalencias es necesario encontrar el valor de las diferentes operaciones en una sola fecha para que sea posible compararlas. Esto es así porque, como se sabe, el valor del dinero es diferente en tiempos diferentes y las operaciones están planteadas en tiempos diferentes. Entonces, se conoce como fecha focal a la fecha que se elige para hacer coincidir el valor de las diferentes operaciones. Comenzaremos encontrando los valores de la deuda, comenzando por la primera operación, que nos dice que esta se va a pagar dentro de 3 meses con una tasa de interés del 23%. Lo primero que debemos hacer es encontrar el valor del monto en el tercer mes. Esto para saber la cantidad de intereses que se van a generar con el 23% anual, en donde al sustituir los datos tenemos que el monto va a ser igual a los 120,000 pesos que fue la deuda adquirida, multiplicada por 1 más 0.23 que multiplica a 3 sobre 12. Al realizar las operaciones da como resultado que el valor de la primera deuda con los intereses al tercer mes es de 126,900. Ahora, el monto se convierte en el capital para poder calcular su valor en el mes 5, en donde cambia el interés al 30%.
En cuanto al tiempo, como los 126.900 pesos son el monto en el tercer mes, ya solo restarían 2 meses para llegar al quinto mes. Es por ello que T va a ser igual a 2. Sustituyéndolo dentro de la fórmula de monto queda de la siguiente manera. Monto es igual a 126.900 que multiplica a 1 más 0.30 por 2 sobre 12. Una vez resueltas las operaciones, se obtiene que el monto es de 133.245. Entonces, la operación 1 de 120.000 pesos en el tiempo 0 equivale a 133.245 en el mes 5. Ahora, para la segunda operación se debe de calcular el valor de los 100.000 pesos dentro de los 5 meses, pero como esta operación se contrajo sin intereses, en el tercer mes el capital será de 100.000, por lo cual solo se deberá considerar 2 meses antes de la fecha focal. Recordemos que para esta operación se tiene un interés del 30%. Entonces, se sustituyen los valores dentro de la fórmula de monto, teniendo que el monto es igual a los 100.000, que multiplica a 1 más 0.30 por 2 sobre 12, dando como resultado 105.000. Entonces, el monto de los 100.000 al quinto mes es de 105.000 pesos. Los 150.000 que se pagaron en el segundo mes se deben llevar a la fecha focal, que es el quinto mes, utilizando un interés del 30%. Como este pago se hizo en el segundo mes, faltarían 3 meses para llegar a la fecha focal. Entonces, sustituyendo nuestros datos dentro de la fórmula del monto, tenemos que el monto es igual a los 150.000 que multiplica a 1 más 0.30 por 3 sobre 12. Al resolver las operaciones tenemos que el valor al quinto mes de este pago es de 161.250. Finalmente tenemos que calcular el valor de X. Entonces, de regreso al planteamiento de la ecuación de valores equivalentes, en donde el valor de las deudas es igual al valor de los pagos, una vez obtenidos los montos de los pagos y de las deudas con los intereses, se pueden sustituir en las variables para poder hacer el despeje y obtener el valor de B. Entonces, el valor de la primera deuda se suma con el valor de la segunda deuda. Esto es igual al pago de la deuda más B, siendo este el valor que se está buscando. Al nosotros despejar esta B, tenemos que B va a ser igual a la suma de las deudas menos el pago realizado, dándonos como resultado que B es igual a 76.995. Entonces, interpretando nuestro resultado con base en nuestro ejercicio, podemos decir que 76.995 es la cantidad que deberá pagar la compañía en el quinto mes para poder saldar su deuda. Veamos otro ejemplo. La empresa de Julia contrajo una deuda hace 8 meses por 2 millones con 40% de interés, que vence dentro de 4 meses. Además, debe pagar otra deuda de 1.500.000 contraída hace 2 meses, con 35% de interés simple, y que vence dentro de 2 meses. Considerando un interés de 42%, ¿qué pago deberá hacer hoy para saldar sus deudas si se compromete a pagar 1 millón dentro de 6 meses? Lo primero que debemos de hacer es analizar nuevamente el ejercicio para poder separar las deudas de los pagos, teniendo así que la primera deuda que se contrajo fue de 2 millones de pesos 8 meses antes, con un interés del 40%. La segunda deuda que se contrajo fue de 1.500.000 hace 2 meses, con un interés del 35%. El pago que se pretende realizar es de 1 millón dentro de 6 meses y lo que estamos buscando es cuál es el pago que debemos de realizar hoy para dentro de 6 meses poder realizar este pago. Ahora, para realizar este ejercicio, analicemos nuestro diagrama de tiempo y valor. Partiendo de nuestra fecha cero, que sería el día de hoy, el ejercicio nos dice que hace 8 meses se contrajo una deuda por 2 millones de pesos con un 40% de interés simple. Esta deuda vence dentro de 4 meses a partir de nuestra fecha cero. Además, se menciona
que se contrajo una deuda de 1.500.000 hace 2 meses, con un interés del 35%, y esta deuda vence dentro de 4 meses, es decir, 2 meses después de nuestra fecha cero. Considerando un interés del 42%, nos piden que calculemos el valor que se debe de hacer hoy, o sea, nuestra fecha focal, para saldar las deudas. Esto si se compromete a pagar 1.000.000 dentro de 6 meses, de tal forma que esta será la fecha focal con la que se va a trabajar. Lo primero que haremos será calcular el valor de la primera deuda a su vencimiento. Esto por medio de la fórmula de monto, en donde tenemos que el monto es igual a 2 millones más 1 que multiplica al interés por el tiempo transcurrido de nuestra deuda, que fueron 12 meses. Esta dividiéndola entre los 12 meses que tiene el año. Entonces, el valor de la primera deuda es de 2.800.000 pesos. Para conocer el valor de la deuda en la fecha focal, se utiliza la fórmula de capital. Una vez obtenido el monto, el valor de la deuda en la fecha focal asciende a 2.456.140.35. Ahora calcularemos el valor de la segunda deuda a su vencimiento, utilizando nuevamente la fórmula de monto, en donde el monto es igual a 1.500.000, que fue el valor de la segunda deuda, multiplicado por 1 más 0.35, siendo este el interés cobrado, que multiplica a los 4 meses para su vencimiento sobre los 12 meses que tiene el año, dándonos como resultado que el monto es igual a 1.675.000 pesos. Entonces, su valor en la fecha focal, utilizando la fórmula de capital, quedaría de la siguiente manera. El capital va a ser igual a 1.675.000 pesos sobre 1 más 0.42% de interés por los 2 meses para llegar a nuestra fecha focal. Esta dividida entre los 12 meses que tiene el año, dándonos como resultado que el capital es igual a 1.565.420.56. El millón que se va a pagar en el sexto mes se debe de llevar a la fecha focal, que es el mes cero, utilizando un interés del 42%. Pero recordemos que este pago se realizará dentro de 6 meses. Al sustituir los datos dentro de la fórmula, tenemos que el capital va a ser igual a 1.000.000 sobre 1 más 0.42 por 6 sobre 12, dándonos como resultado que el capital es igual a 826.446.28. Entonces, finalmente, lo que tendremos que hacer es calcular X. Recordemos que el valor de las deudas debe ser igual al valor de los pagos. Entonces, nuevamente, una vez obtenidos los montos de los pagos y de las deudas con intereses, se pueden sustituir las variables para poder hacer el despeje de X. Entonces, el valor de la primera deuda se suma con el valor de la segunda deuda. Esto va a ser igual al valor del pago más X, siendo esta la variable que estamos buscando. Al despejar X y realizar las operaciones, nos da como resultado que X es igual a 3.195.114.63. Podemos decir que esta es la cantidad que la compañía debe de pagar el día de hoy para dentro de 6 meses hacer un pago de 1.000.000 de pesos. Y con esto damos por concluida nuestra explicación. ¡Nos vemos!